Contando historia, narrábamos la entrada, el ingreso del conquistador español en lo que fue el Reino de Chile, después Capitanía General, territorio originariamente al momento de la llegada de estos conquistadores, poblada por la llamada nación araucana, brazo o parte de la gran nación mapuche. Veíamos cómo Almagro, el socio de Francisco Pizarro, no encontró y volvió sus pasos al Virú o al Perú por creer que en Chile solo había desierto, frío, pestes, soledades y pobreza, tal cual escribió en sus informes a el virrey del Perú. Pero don Pedro de Valdivia se animó e ingresó. Fue el fundador de Santiago, la actual capital de Chile, de Concepción. Llegó hasta el Valparaíso, esa hermosa bahía que está constituida en el principal puerto de Chile. Pedro de Valdivia, que escribió páginas terribles en la lucha contra los araucanos, porque no solo se dedicaba a ultimarlos, a diezmarlos en sus luchas por la conquista de su territorio, sino que los mutilaba previo a horrendas torturas a que eran sometidos los araucanos para infamarlos y de tal suerte evitar que sus compatriotas siguieran el levantamiento o el hostigamiento al aguerrido conquistador español. Cuenta la historia, entremezclada aquí con la leyenda, que un niño araucano, Lautaro, de quien dice cierta línea historiográfica, tomara el nombre, la logia que, fundada presuntamente por Francisco de Miranda, con el objetivo de alcanzar la independencia de las colonias hispanoamericanas, fue después aquella matriz sobre la cual José Francisco de San Martín, Tomás Guido, Sapiola, Bernardo de O'Higgins, Pueyrredón, delinearan, trazaran el mapa de la independencia de nuestras tierras de la corona española. Ese lonco o cacique Lautaro, perteneciente a la etnia o a la nación araucana, fue tomado en una limpieza territorial en la conquista y la fundación de Concepción como paje de don Pedro de Valdivia. Siendo un niño, fue destinado a cuidar los caballos de don Pedro de Valdivia. Tenía que acompañarlo en la guerra, acompañarlo en sus misiones militares, diplomáticas y ser su sombra. De allí que cuenta la leyenda que este niño Lautaro, cuyo nombre mapuche no era justamente nombrado o fonéticamente así
sonado, sino que Lautaro es un nombre castellanizado similar al que por la fonética mapuche se entendía por parte de los españoles. Lo cierto es que este niño aprende en las caballerizas y en las andanzas de don Pedro de Valdivia, aprende el arte militar o el sistema militar de los conquistadores españoles, que siendo menores ínfimamente en proporción numérica a los pueblos que conquistaban, usaban de ese arte militar técnicamente superior para lograr sus hazañas militares o sus conquistas. Y así este niño aprende ese arte, esa destreza, esa preparación. Dicen que aprendió el uso, la destreza sobre el caballo de una forma realmente asombrosa. Y también aprendió la carga, el retroceso de los españoles, aprendiendo de que no siempre en la guerra retroceder es cobardía, sino que muchas veces retroceder para contraatacar es un arte que deja desguarnecido o desfavorecido a el oponente o a quien defiende un bastión. Lo cierto es que cuenta la historia leyenda que Lautaro, siendo adolescente, escapa de el lado de don Pedro de Valdivia y vuelve a la tierra araucana habitada por sus ancestros. Y allí logra, merced a su destreza, a su arte, a su oratoria, hacerse reconocer como uno de los principales loncos y se le encomienda así por parte de los araucanos continuar como jefe, como lonco, la guerra contra don Pedro de Valdivia. Y en una emboscada logran apresar a el sanguinario Pedro de Valdivia. Dice, cuenta la historia leyenda que en tributo a la sed de oro que marcaba el derrotero de don Pedro de Valdivia, cuando fue tomado prisionero por los araucanos liderados por Lautaro, le fue dado a beber polvo de tierra con polvo de oro, valletado a la forma en que se cargaban los arcabuces, para que aprendiera y saciara su hambre y su sed de oro. Posteriormente, dicen que su cuerpo fue mutilado a la manera en que él había dispuesto en sus batallas de conquista la mutilación de los araucanos. Con almejas o conchas de mar afiladas le era desgarrado su cuerpo, su musculatura, y era repartido, comido por quienes lo tomaron prisionero en su presencia, ante su vista, aún en vida. Finalmente, su corazón, a la usanza de las antiguas batallas de la humanidad, fue sacado vivo y comido entre sus oponentes. Finalmente su cráneo fue hecho tazón y allí se bebió su sangre. Dice la historiografía o cierta historiografía actual que lo del corazón pudo haber sido descrito por la misma historiografía española
que usaba como causa fundamentada de su guerra justa contra los indígenas la leyenda o la verdad a medias de que los indios eran antropófagos y comían carne humana. Pero sí está registrado que el cráneo de don Pedro de Valdivia fue usado como tazón de guerra por parte de los araucanos, pues fue devuelto a los 50 años a los españoles cuando ya el territorio chileno había sido conquistado y colonizado por este atroz conquistador. Lautaro siguió como lonco ese otro cacique también cuya historia se mezcla con la leyenda, el llamado cacique Caupolicán, que contaba con una fuerza descomunal que cuenta, narra la historia leyenda, arrojaba troncos de árboles sobre los invasores españoles. Caupolicán, cuando finalmente fue entregado y debió ceder ante los conquistadores españoles y se entregó también él, dicen que cuando es llevado silenciosamente apresado, engrillado con el cepo de sogas hechas en cuero crudo que van secándose en torno al cuello del engrillado, fue interceptado, interpelado por su esposa, quien con el bebé fruto de ambos en brazos lo arañó en el rostro, indicándole su entrega sin morir al conquistador español, y arrojó el hijo de ambos a las peñas de los Andes en ejemplo de su no entrega al conquistador español. Caupolicán, que fue sentenciado a la infamante pena del empalizamiento o empalamiento, cuando sube al cadalso para someterse a este atroz castigo, da a un atado un fuerte patadón al verdugo, lo arroja fuera del cadalso y él, gritando su rebelión en una frase que quedó grabada en el poema La Araucana, solo procedió a la atroz humillación de la muerte por el empalamiento, que implicaba el ingreso de un largo palo afilado desde el ano hasta la salida por el vientre y o la boca del sentenciado al suplicio. De esta manera, la guerra fue minando el poderío de la nación araucana, brazo o parte de la nación mapuche. Otro conquistador, otro brazo español llegó al Río de la Plata. Y ahí vino quizás una de las navegaciones, de las tripulaciones, de las embarcaciones más numerosas que fueron enviadas a la conquista. Don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza vino con 11, 14 navíos, según diversos historiadores, para conquistar el Río de la Plata. Vino con el título de adelantado capitán general, gobernador del Río de la Plata. Don Pedro de Mendoza, que había participado, al igual que Pedro de Valdivia, en el saqueo de Roma.
entra en el estuario del Plata y allí establece la primer fundación de Buenos Aires, o el puerto de Santa María del Buen Aire. Y allí monta 2 fuertes, suponen algunos, sobre la desembocadura del riachuelo, cantado por Jorge Luis Borges en su mítico poema acerca de la fundación de Buenos Aires. Y allí don Pedro de Mendoza entra en pronta disputa contra los querandíes, parte de las naciones pámpidas que habitaban el suelo, y le negaron el establecimiento de esos fuertes fundados con don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza, que había traído los guerreros lasquenetes de los Países Bajos, uno de ellos fue el encargado de dibujar, Ulrico Smith, la forma atroz también en que la primera fundación de Buenos Aires fue minándose por el cerco, por la guerra de víveres, de recursos que le hicieron los aborígenes, que obligó a los españoles presos de la hambruna a comer hasta sus propios compañeros muertos en la guerra contra los aborígenes. Poco tiempo duró, no más de 9 meses, 10 meses, esta primera fundación, y fue levantada para llevar a sus famélicos primeros pobladores hasta la lejana Asunción. Previa escala en el fuerte de Sancti Spiritu, fundado en la desembocadura del Carcarañá sobre el Paraná. Allá en Asunción se repobló, se fundó y se fue dando arquitectura a lo que fue la llamada Madre de Ciudades, el después llamado Paraíso de Mahoma, Nuestra Señora de la Asunción, fundada un 15 de agosto. Desde allí parte nuevamente una columna española acompañada por aproximadamente 1000 indios, comandados por don Juan de Garay, un capitán valeroso, quien funda Santa Fe de la Veracruz y funda por segunda vez la ciudad de Buenos Aires, o el puerto de la Santísima Trinidad del Buen Aire. De allí, Buenos Aires comienza a partir recién de su segunda fundación, mínima, infinitesimalmente, a proyectarse en el lugar elegido por la naturaleza y por la historia como punto de dominio sobre el ingreso y egreso del gran estuario del Plata. Y de allí también, de Asunción, la madre de ciudades que fue poco a poco mandando misiones punitivas que fundaron Santa Cruz de la Sierra en la actual Bolivia, que fundaron Concepción del Bermejo, como vimos Buenos Aires, como vimos Santa Fe. También de allí salió la fundación de la ciudad de Vera, después llamada de las 7 Corrientes, y también puesta después bajo la advocación de San Juan Bautista. De allí el nombre finalmente de San Juan para la ciudad de Vera de las 7 Corrientes. En ese recodo que el río Paraná hace, doblando hacia el sur, en una curva que marca un cambio sustancial en su trayecto, alto, con promontorios rocosos de 7 puntas que se adentran sobre las aguas del Paraná, fundó el último adelantado en el año 1588 la ciudad de Vera
de las Siete Corrientes. Una ciudad que fue prontamente titulada también como ciudad de guerra, guerrera, porque debió enfrentarse al asedio de las tribus y las naciones que poblaban alén del Paraná, lo que ya comenzaba a denominarse como el Gran Chaco. Los guaycurúes, sus familiares, los tobas, asediaban con parcialidades tupíes y guaraníes esa empalizada inicial que fue el fuerte de Corrientes. Y allí narra también la leyenda, el mito, la historia. Ocurrió el 9 de abril de 1588 el llamado Milagro de la Cruz. Suponen los historiadores que pudo haber sido una gran cruz de madera puesta a las afueras del fuerte como símbolo de majestad cristiana en la tierra conquistada por los españoles, que, siendo atacada para su destrucción por los guaraníes, fue defendida con arcabuces desde el fuerte y desde allí que tomaran aquellos aborígenes como voz de trueno o rayos flamígeros que ultimaron sus vidas, obraron el milagro y consiguieron su sumisión. Otros avanzan más, expresando que la cruz expuesta en la soledad ante el río, atacada por los indios, pudo haber atraído un rayo que ultimara a los mismos. Lo cierto es que un madero de la misma obra en la llamada Iglesia de la Cruz de los Milagros, en la ciudad de Corrientes, que después fue capital de la homónima provincia, adentrándose a la conquista paulatina, muy señera, de la ribera este del río Paraná. Desde allí, desde Corrientes, partieron poco a poco sus pobladores, sus colonos, que fueron adentrándose, estableciéndose en San Roque, en lo que fue el puerto de Doña Goya, lo que es la actual ciudad de Goya. Llegaron hasta la esquina del río Paraná y el río Corrientes, y en suertes de estancia que gradualmente llegaron hasta los lindes de el Iberá con el río Santa Lucía, fueron estableciéndose con estancias, pequeños poblados, fuertes, que trataban de pugnar contra la hostilidad aborigen, ganando poco a poco el terreno de lo que hoy es la provincia de Corrientes. Hacia el año 1609, 1610, comienzan con autorización real los jesuitas a desplazarse por las riberas del río Uruguay, y de tal manera lo que actualmente es la provincia de Corrientes va delineando con los pueblos de La Cruz, de San Carlos, de Yapeyú, de Santo Tomé, el paso de los higos de lo que actualmente es San Montecaseros, y en la afluente del Mocoretá con el Uruguay, lo que es Mocoretá, completándose el actual territorio disputado tantas veces con las Misiones, con Entre Ríos, con los bandeirantes, con los brasileños que pugnaban por establecerse en este rico territorio. Así, los españoles fueron perfilando esa conquista, esa colonización. Y el medio que tenían de asentarse era el establecimiento del fuerte que marcaba
el punto de la fundación y el establecimiento del cabildo. El cabildo, que era el ayuntamiento de ayuntarse, juntarse, era la cabeza del poblado fundado. Cabildo, justicia y regimiento. He ahí el título y ambas funciones principales de lo que eran las actuales llamadas municipalidades o intendencias. Serían su análogo colonial. El cabildo tenía los jueces, llamados alcaldes. El cabildo tenía los regidores encargados del abasto de la ciudad. Los pregoneros, que eran los encargados de pregonar los bandos, el pregón, la publicidad, la difusión de las noticias reales dadas o impartidas a través del cabildo. De ahí, con tambor batiente parándose en las esquinas de esas esmirriadas ciudades, difundían la palabra de la ley. Y de allí el respeto, venerando de la recia figura desconocida del rey, que durante más de 300 años logró establecerse a lo largo y a lo ancho del llamado Imperio Español. También formaban parte de los cabildos los cancilleres o chancilleres, los alféreces. Se encargaban, era todo un rito, el paseo del estandarte real, donde año tras año, en procesión tras procesión, iban marcando la figura o los nombres de esos señeros conquistadores que pugnaron contra las naciones aborígenes en lo que fue la llamada conquista y colonización del territorio americano. Tantas historias, tantas leyendas, tantos mitos para contar en esta, Contando Historias.